Bienvenidas y bienvenidos al seminario especializado sobre raza y racismo en Cuba, ausencias, emergencias y desafíos contemporáneos. En nuestro encuentro de hoy iniciaremos con el módulo Tensiones raciales en la literatura cubana del siglo XX, una lectura de Georgina Herrera. Mi nombre es Joanqui Cordero Gómez, postdoctorando en Historia en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, e investigador asociado a la línea de trabajo en literatura, humanismo y cosmopolitismo del Centro de Estudios Globales de la Universidad Abierta en Portugal. En nuestro primer encuentro se hace necesario realizar una contextualización no solo literaria, sino también extraliteraria, que nos permitirá situarnos en lo que considero los eventos más importantes que mantienen una relación con la temática que trataremos durante nuestras dos clases, con el objetivo de una mayor comprensión del proceso literario en el periodo que estaremos analizando y contribuir de esta forma a una mejor caracterización del mismo. Hoy iniciamos nuestro módulo comentando un poco uno de los textos propuestos para su lectura, un trabajo que sistematiza el importante debate racial en Cuba, rastreado por el profesor Alejandro Leonardo Fernández Calderón, y que se intitula Páginas en conflicto, debate racial en la prensa cubana de 1912 a 1930. En el texto mencionado se resalta cómo las relaciones interraciales constituyen un tema para el estudio de la nación cubana y por tanto necesita de un análisis más profundo dentro de las ciencias históricas y sociales, marcando desde aquí ya un proceso de invisibilización del debate negro como de la historiografía cubana, así como restarle toda historia. El impacto del denominado durante décadas problema negro se reflejó en diversos órdenes como la política, la economía, la sociedad y la cultura a lo largo del periodo de 1912 a 1930. En líneas generales, enfatiza el autor, esta primera etapa republicana ha sido la menos investigada, pues el tema racial solo se ha trabajado en ella casuísticamente sin atender a su sistematicidad. El silencio, el olvido es un hecho. La dispersión es una de las grandes limitaciones que se enfrenta en la historiografía de los que quieran trabajar el tema en el periodo abordado por el texto. Es necesario hacer entonces un trabajo arqueológico. Se entiende que la problemática racial tuvo una influencia en la construcción del Estado Nacional a partir de 1902 y que contó con importantes antecedentes como las tres guerras de independencia de 1868 a 1898, en las que se logró su participación multirracial, el proceso de emancipación de los esclavos y su transición al trabajo libre, y la intervención militar norteamericana de 1898 a 1902. Este último hecho agudizó la mentalidad prejudiciada sobre la población negra, así como las discrepancias venidas de las filas independentistas y autonomistas que habían impulsado la formación del proyecto republicano. La creación de una joven república posibilitó que se generaran expectativas de mejoramiento en la población negra, pues sus derechos ciudadanos fueron reconocidos en el artículo 11 de la Constitución de 1901, que declaraba a todos los cubanos iguales ante la ley. Sin embargo, el proyecto de una nación inclusiva quedó en letra muerta por la influencia de la herencia colonial esclavista y la práctica del racismo. En este sentido, es fundamental acotar que en el texto el tema racial es la problemática histórica resultante de las relaciones interraciales en el contexto colonial republicano, mediado a su vez por las diversas formulaciones sociopolíticas de distintos sectores y grupos sociales sobre la práctica de la igualdad y el racismo. El discurso de la nación sobre el tema racial representó una zona de conflictividad y de varias interpretaciones, pues de manera contradictoria se pretendió que si la población negra no había ascendido en la escala social, ello era el resultado de su tardía incorporación a la sociedad,
y su escasa preparación, y no la falta de oportunidades, además de que se necesitaba cierto nivel educacional para poder y saber aprovecharlas. En este sentido, el autor hace alusión a los estudios de Aline Helk, lo que nos corresponde la lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba de 1886 a 1912, y Alejandro de la Fuente, Una nación para todos, raza, desigualdad y política en Cuba de 1900 a 2000. Como especialistas que han demostrado la relación contradictoria entre el modelo de la acción inclusiva y la práctica del racismo en los primeros años de la República. El autor va a profundizar en ideas que demuestran cómo los negros y mestizos demandaron la igualdad de derechos para acceder a los espacios sociopolíticos de la República naciente. Sin embargo, chocaron de continuo con diversas barreras discriminatorias, como la prohibición de acceso a restaurantes, parques públicos y escuelas, mediante las cuales se les segregaba por el color de su piel y padecieron con frecuencia en sus lugares de trabajo. Por otra parte, los partidos políticos liberal y conservador manipularon el voto negro en su beneficio e hicieron posible que algunas figuras negras como Pedro Díaz, Rafael Sierra y Generoso Campos Marchetti obtuvieran cargos públicos. En 1905, solo 4 miembros a la Cámara de Representantes eran negros y mestizos, de un total de 63 integrantes. Al año siguiente, ante el descontento de la raza negra, muchos hombres de color se unieron al alzamiento liberal contra el gobierno de Tomás Estrada Palma. La igualdad de derechos propugnada, enfatiza el autor, para todos los ciudadanos no aseguraba la igualdad real, por lo que aquellos negros y mestizos vinculados a las fuerzas políticas demandaron el ejercicio de sus potestades. En 1907, dada la inoperancia del precepto constitucional, un sector negro del Mambisado inició una movilización política alternativa que se concretó hacia 1908 con la creación del Partido Independiente de Color. En este contexto de ciudadanos racializados, deciden formar una organización adecuada a la modernidad republicana, un partido político para intentar hacer que la sociedad cubana fuera más igualitaria por la vía democrática de las urnas. En 1908, el contramaestre liberal Evaristo Stenós, promovido a general durante la Revolución de Agosto, en conjunto con otros veteranos, fundaron el Partido Independiente de Color, el primer partido político organizado por negros en América, con su periódico Previsión, segundo los aportes de Helk, 1995. Lo que creó un precedente importante, ya que el Partido Independiente de Color elaboró un programa político admirablemente moderno que incluía desde reformas sociales destinadas al conjunto de las clases trabajadoras, como jornada de trabajo de 8 horas, reforma agraria, educación pública y gratuita para todos hasta el nivel de universidad, al control por el Estado de la educación privada, abolición de la pena de muerte, justicia democrática con la creación de jurados populares, reforma penitenciaria, distribución de las tierras del dominio público a los pequeños campesinos y la prioridad para los cubanos en el empleo. Algunas reivindicaciones apuntaban específicamente a la población racializada, la representación proporcional en el empleo público, incluyendo la diplomacia para que Cuba sea representada tal como es, o la prohibición de la discriminación racial, por ejemplo, sin dejar de reconocer, claro está, que algunos aspectos del programa del partido revelaron ambigüedades. Y el programa se oponía a la enmienda Platt. En el diario Previsión, apoyado en datos y hechos diversos, el Partido Independiente de Color demostraba que la igualdad racial defendida por Martí después de la independencia estaba lejos de ser una realidad. Ellos se basaron en parte en el censo detallado de la población de Cuba hecho por la administración militar estadounidense en 1907, el cual revelaba que la separación entre blancos y negros en Cuba era profunda y que los inmigrantes españoles eran, en general, mucho mejor posicionados que la población racializada, incluso en los cargos gubernamentales.
El PIC realizó un importante trabajo de lo que puede llamarse reivindicación histórica, que ayudó a alimentar el orgullo e incluso a establecer la preponderancia de la población racializada en la construcción de su nación. Un primer componente de esta valoración histórica era el elogio de África, cuna de la humanidad, una África que también había llevado la cultura a la península ibérica en la era musulmana. El segundo era la promoción del hombre y la mujer negros por su belleza, cualidades morales, su resistencia y su distribución nacional y mundial. Un tercer componente pasaba por reescribir la historia de Cuba, rompiendo los silencios establecidos por la propaganda independentista. Así, Previsión describía la esclavitud en toda su crueldad y la comparaba con la subordinación igualmente paralizante, aún impuesta, a la población racializada que eran miembros de los partidos liberal y conservador. El periódico retiraba la conspiración de Aponte de 1812 del olvido y devolvía a su líder su papel histórico borrado por las expresiones populares peyorativas, peor que el Aponte. El periódico mencionaba frecuentemente el año 1844 o el año del látigo para mostrar la continuidad de la represión injusta de los negros por el poder blanco y exaltaba constantemente la memoria de Antonio Maceo. Para ello, en el afán de reescribir la historia, Julio Sierra creó el personaje José Rosario, que se oponía al personaje del campesino blanco Liborio, encargado de representar el buen sentido cubano en la prensa dominante. De José Rosario Sierra decía: este cubano es un hombre tan negro como cubano, campesino pero a caballo, simple y valiente, llevando siempre su machete a la cintura. José Rosario rompía, por tanto, con la imagen eurocéntrica del cubano y su historia era la de los sufrimientos de los africanos y afrocubanos bajo la esclavitud, de su empeño y de sus sacrificios durante la Guerra de la Independencia y de su exclusión durante la República. En un espejo, Sierra narraba la historia de Liborio, su crueldad durante la esclavitud, su cobardía durante las guerras y su traición a sus compatriotas negros después de la independencia. Al mismo tiempo, utilizaron el diario Previsión, órgano del partido, para difundir un discurso político-social que atrajese a las clientelas electorales negras. La fundación de esta fuerza política encontró resistencia en miembros blancos y negros de los partidos tradicionales. Ante la actitud desafiante del PIC, el gobierno liberal de José Miguel Gómez debió tomar cartas en el asunto y en el año 1910 el intelectual mestizo Martín Morúa Delgado, presidente del Senado, propuso una enmienda electoral para prohibir la participación política del PIC que fue aprobada en medio de una causa judicial. Tras la masacre del 12, el debate generado por las manifestaciones de racismo se hizo más complejo. La propaganda contra la raza negra halló fundamento en tesis científicas excluyentes, a la vez que agudizó las tensiones interraciales en los espacios públicos y avivó de esa manera la manipulación durante los procesos eleccionarios. El racismo en sus diversas expresiones se mantuvo como código social y fue, junto a la problemática de la igualdad, una parte importante del debate racial en las publicaciones seriadas y que se entienden como aquellas manifestaciones discursivas divulgadas en el espacio público como escenario de legitimidad social desde finales del siglo XIX y que analizaban el papel de la raza dentro de la nación. Estas constituyeron un canal de expresión sobre el tema mediado por la política y la posición social de los protagonistas que dio espacio sistemático a las construcciones sobre los temas del racismo y la igualdad. Por su parte, el texto a lectura do intervalo de Alexandre Barbosa nos permitirá conversar con la obra de Herrera y su proceso creativo, donde el poema parece demandar que la poeta se apropie de su esencia como parte de un proceso de aprendizaje que aproveche los recursos a través de los cuales el texto es creado y desarrolla habilidades y capacidades cognitivas, lo que propicia, en mi lectura, una visión aguda de los significados y, por consiguiente,
la construcción de una interpretación de la inmersión en esa realidad. Estas reflexiones sobre el asunto me llevan a pensar hasta qué punto esa experiencia es registrada e internalizada por Eugene Herrera en su trabajo literario, hasta qué punto la obra es permeada por la relación del escritor con el contexto. La literatura está permeada de realidades, sean estas reales o imaginadas, segundo Barbosa. De ahí que la lectura de la literatura sea determinada en cierta medida por las elecciones de Herrera. Y cito Barbosa: ¿quién sino él, el escritor, propondrá una interpretación congruente de la realidad de su entorno? ¿Quién hará los ajustes indispensables para mantener de pie una idea del mundo, proporcionando un marco común de referencias y ofreciendo de esa manera algún refugio contra el caos mental o moral? La actividad del escritor consiste en un incesante trebar de las realidades prácticas y cotidianas. Consiste en el infatigable reconocimiento entre lo que es y lo que debía ser. Fin de la cita. Al existir una forma muy particular de expresión de Herrera inmersa en esa realidad, Barbosa nos ayudará a una lectura crítica de su obra cuando apunta: hay siempre más que literatura en la literatura. No en tanto, esos elementos o niveles de representación de la realidad son dados en la literatura por la literatura, a través de una eficacia, de la eficacia del lenguaje literario. Entonces, en esos niveles de representación de la realidad y su textualización, su aparición en cuanto a literatura, hay un intervalo, más es un intervalo como en la música, muy pequeño, lo que es preciso ser rápido para percibirlo. Podemos, en el desarrollo del curso, adoptar una perspectiva de análisis comparativa entre las obras de poetas a partir de generaciones literarias, tratamientos de temáticas, así como otras biografías, porque al final esos aspectos van a ultrapasar las cuestiones históricas. Cuando decidimos hablar sobre las múltiples expresiones populares africanas en Cuba y sus raíces, no podremos olvidar la vergonzosa historia de traumas y violencias del comercio negrero transatlántico que denominan hoy el escenario historiográfico, sobre todo en la dimensión demográfica centrada en los individuos que componían esa población, e intentar recuperar los simientes de sus legados que fueron transmitidos no solamente del contexto cubano, también dentro del contexto brasilero por la vía oral. Es fundamental resaltar este hecho, ya que, como sabemos, la reconstrucción histórica a través de la transmisión oral precede al relocamiento de los esclavos africanos en Cuba. En Cuba, el tráfico de esclavos africanos se llevó a cabo durante 3 siglos y medio. Aunque en el siglo XIX ya la trata era prohibida, el comercio, la trata clandestina, continuó en curso. Sobre este particular, Jorge e Isabel Castellanos, en su libro Cultura Africana I, El Negro en Cuba, de 1492 a 1844, señalaron que la tarea de calcular el número total de esclavos que fueron importados a Cuba se torna difícil dadas las circunstancias turbias asociadas a dichas transacciones, y continúan y afirma que, sin temor a equivocación alguna, en Cuba entraron no menos de 850.000 africanos desde la llegada de Velázquez hasta la evolución de la esclavitud, la mayor parte de ellos alrededor de un 85% después de 1800. Los primeros negros que llegaban a Cuba venían como parte del dote de los primeros peninsulares de España, después directamente del continente africano. El influjo de arrancar trabajadores que provenían de sociedades con gobiernos centralizados, agriculturas desarrolladas, mercados establecidos y comercios afianzados, tenían moneda y cargaban con talentos inigualables el arte de esculturas en metal, continuó durante casi 4 siglos. Sus legados, sabemos, nos llegan por su práctica de la oralidad, ya que no poseían un método de escrita. Mismo con toda esa riqueza que los constituían, fueron hacinados en embarcaciones, sometidos a duras condiciones durante la travesía, estigmatizados, desmembrados de sus iguales
y familiares y sometidos como esclavos en los barracones de los ingenios cubanos. Según Fernando Ortiz, en su trabajo Los factores humanos en la humanidad, fueron aglomerados como bestias en jaula, siempre en rabia impotente, siempre en ansia de fuga, de emancipación, de mudanza y siempre en trance definitivo de inhibición, de disimulo y de aculturación a un evento, a un nuevo mundo. El trabajo de Jorge Isabel Castellanos puede leerse la importancia de la creación de los cabildos en el siglo XVIII para la conservación de la cultura africana y su diseminación e impacto en el proceso de transculturación. Como forma de sobrevivencia, los recién llegados al Nuevo Mundo se refugiaron en su cultura ancestral y sus aspectos más valorizados, dígase música, religión y danza. De este mecanismo de defensa cultural surgen los cabildos, las sociedades secretas, los cultos afrocubanos, las comparsas del carnaval y otras mil formas de aculturación y transculturación, según Castellanos y Castellanos. Y los autores, además, enfatizan en que es difícil precisar de dónde surge el concepto de cabildo como núcleo aglomerador de etnias y naciones africanas, ya que es posible que esta institución pueda trazar su origen en otras parecidas que existieron en España mucho antes del descubrimiento de América. Por otro lado, también es factible que el cabildo afrocubano haya surgido de las reuniones y de los esclavos y, según Howard 1998, se convirtiera en espacios privilegiados de encuentro y ayuda mutua entre africanos y afrodescendientes, cautivos y libres, trabajadores y artesanos, hombres, mujeres y niños, algunos de los cuales sabían leer y escribir, conectando las ciudades con las plantaciones, formando una red. Los cabildos eran lugares cruciales de socialización de la raza, de color, con su forma de gobernanza, sus finanzas cooperativas, pero también sus prácticas religiosas y culturales. Se tornaron núcleos importantes de resistencia cultural donde se fomentaban los usos de la lengua nativa y la literatura oral, fragmentos de su religión y parte de su música, baile y arte, donde se comenzaban a costurar una nueva sociedad sincrética. El cabildo es la primera semilla de donde comienzan a brotar la síntesis afrocubana, que poco a poco formaría parte vital de la identidad nacional ya terminada la época colonial, afirman Castellanos y Castellanos. Con la llegada del nuevo siglo y el surgimiento de una clase de media urbana, las escritoras cubanas de la primera década del siglo XX eran representativas de ese nuevo espíritu de la República incipiente. Muchas de ellas eran políticamente conscientes y extremadamente patrióticas. Según Catherine Davis, en el periodo de 1902, cuando terminó la ocupación militar americana en Cuba en 1924, cuando Gerardo Machado tomó el poder presidencial, se caracteriza por la participación activa de la mujer en la modernización y el ímpetu de querer construir una nación soberana. En ello jugó un papel importante la poeta Dulce María Borrero de Luján, quien fundó e integró varias organizaciones de arte y letras como la Academia Nacional de Artes y Letras y Femeninas en la Alianza Nacional Feminista y de la cual fue su vicepresidenta en los primeros años. En 1935 es designada directora de Cultura del Ministerio de Educación. La menciono aquí porque Borrero de Luján fue una de las importantes autoras de los primeros años del siglo y fue una de las principales féminas en escribir sobre el papel que debía jugar la mujer en la sociedad. Su quehacer influyó para que algunas escritoras en el periodo post-revolución añadieran el elemento africano que representaba la clave para concluir el proyecto de la identidad nacional. El resultado fue una mirada hacia adentro y la exploración e integración del elemento popular africano de trabajos de diversos géneros que iban desde lo antropológico hasta lo creativo. Esta simbiosis entre lo primitivo y lo moderno se suponía una concientización sobre los derechos de los negros y encontraba apoyo tanto en los trabajos antropológicos de Fernando Ortiz, también en los trabajos del escritor y académico Jorge Manache y del escritor y activista
político Juan Marinero, el poeta Nicolás Guillén, el novelista y musicólogo Alejo Carpentier y el músico Amadeo Roldán, que jugaron un papel central en resucitar el legado ancestral de África que se manifestaba de manera multifacética. Merece mención el trabajo de Lidia Cabrera, quien utilizó la labor etnográfica como herramienta para adaptar el concepto continental de mestizaje a las particularidades expresivas de la cultura afrocubana. A través de su fusión etnográfica literaria, Cabrera trascendió la realidad objetiva al incorporar el mundo mágico de los yorubás en su obra y reveló las estrategias narrativas arraigadas a la polifonía, los rituales y la autopercepción mediante la situación de autenticidad, según González Mandri, presentes en la cultura afrocubana. Cabrera fundó la antropología con la creatividad literaria, narrando tras las voces de sus sujetos y de esa manera asegurándoles un proceso protagónico al contar en sus propias historias en las cuales no había distinción entre la realidad cotidiana y los elementos sobrenaturales de la cosmovisión africana. Tras la conquista formal de la introducción del son como ritmo poético en la tradición occidental escrita, Guillén inicia el proceso de descolonización cultural con sus libros Motivos del Son, que según Nancy Morejón, esencialmente es una construcción mestiza, ya que se conjugaron dos tradiciones, la oral y la escrita, la culta y la popular. Una se integró a la otra. Ciertamente la integración prosigue en West End, aunque el giro hacia el problema económico de los marginados aparece de forma mucho más acentuada y universal. En la balada de los dos abuelos, por ejemplo, los hombres, uno blanco y el otro negro, acaban abrazados, una expresión metafórica de esa fusión racial. Pero no todo es armonía. En West End, Guillén denuncia la situación precaria del trabajador cubano, en muchas ocasiones sin apelo a la raza. Por otra parte, Marcelino Rosarena, de 1912 a 1996, abordó los temas sociales de más envergadura dentro del negrismo con un sello progresista. En la obra de Rosarena no existe una separación entre la exaltación de la cultura africana y su ideología revolucionaria. Señala de Costa Willis que, a diferencia de Guillén, la poesía de Rosarena era radical y profundamente política desde los comienzos de su trayectoria política. Sin duda, el movimiento de la negritud afro-antillano y la vanguardia europea repercutieron en el panorama intelectual cubano hasta el punto de que hayan incluido en el canon a escritores negros y la estética negra que estaba en boga. No obstante, como bien señala Catherine Davis, aún no se podía hablar de una tradición de escritura negra femenina. Y bueno, hasta aquí hemos conversado sobre estos asuntos que son abordados en los principales textos que tienen a su disposición. Y para finalizar esta primera clase, vamos a colocar a su disposición una entrevista realizada a la poeta cubana Georgina Herrera. Entonces, así, nos vemos en la próxima clase. Creo que es toda mi vida, todas las cosas que yo tenía que decir, un poco que viene siendo como una imagen, lo que es cimarronear, pero con mucho significado, con mucho sentido. Y creo que si cimarronear es estar en una posición en guardia, sé que hay que hacer algo, sé que hay que abrir un camino. Eso es cimarroneando. Me gustan los temas que tengan un significado para la humanidad. Para mí hacer un poema es como tirar una foto, que quede la huella, tomarlo en el momento preciso y que quede. Entonces los motivos que más me inspiran son la mujer negra, las guerras, los desamparos y el amor. Es que yo no escribo para mí, sino precisamente para el mundo, y entonces lo más lógico es que yo comparta.
En el mundo pasan muchas cosas, que unas las sé yo, otras las saben otra gente. Yo, si soy capaz de decir con mi poesía las que yo conozco, quizás alguien la lea y pueda transmitir las que ellas sepan también. Uy, eso es difícil, porque yo escribo nada más que de las cosas que me identifico con ellas, que me golpean fuerte, en las que pienso, y el mundo está lleno de asuntos así, pero debe haber algunos, por ejemplo, el poema el elogio a las negras viejas, por todo lo que significa en mi vida, lo que ha sido como un camino, una meta a seguir trazada por todas las cosas que ellas decían y que son ciertas. Para eso los hago y para eso los trabajo. Independientemente de que escribo, busco la manera de tener la palabra precisa desde mi punto de vista para que la gente entienda que hay una necesidad, que hay un grito, que algo está sucediendo, puede suceder a través de lo que yo digo. En cada cosa que yo aprendí, que yo oí, hay una ética, una manera de afrontar el mundo, de sobrevivir, de hacerse fuerte y de ser solidario sobre todas las cosas. Mira, es una literatura muy de ellos y de ellas, pero que ha trascendido durante siglos y quiere decir entonces que alguna fuerza ha de tener. De esas cosas que te digo, he aprendido muchas y he enseñado algunas.